Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al ciclo de microcharlas CEPIC. En esta ocasión se llevará a cabo la charla sobre ensayos no destructivos en obras civiles y de arquitectura. Esta capacitación estará a cargo del ingeniero Oscar Eduardo Bruno, junto con el ingeniero Sebastián Laprida, quien lo asistirá en las preguntas. Las preguntas para los oradores se realizarán a través de la opción Preguntas y Respuestas y serán respondidas al final de la presentación. Aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no lleguen a responderse serán contestadas por correo electrónico. Asimismo, a través de la opción del chat, podrán realizar consultas de conexión u otro tipo de inconveniente a los usuarios de soporte identificados como MBL y FD. Estas charlas se realizarán de forma periódica, las cuales se publicarán en nuestra página web www.cepic.org.ar y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Muchas gracias por su atención y nuevamente, bienvenidos. Hola. Buenos días a todos. Soy el ingeniero Oscar Bruno, matriculado de este consejo, miembro de la Asociación de Ingenieros Estructurales, y en esta oportunidad, pasando al Comité de Ensayos No Destructivos, del cual vamos a hablar y presentar. Vamos a la presentación. En primer lugar, agradecer al Consejo Profesional de Ingeniería Civil la oportunidad que nos brinda de hacer conocer a nuestro Comité de Ensayos No Destructivos. Vamos a hablar de ensayos destructivos en obras civiles y de arquitectura. El Comité de Ensayos No Destructivos, CEN, fue creado en agosto de 2015 por el directorio del capítulo argentino American Concrete Institute en Buenos Aires. En marzo de 2016 se estableció un acuerdo de cooperación con la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, AENDE, y desde entonces ambas instituciones trabajan conjuntamente. Los objetivos de nuestro comité los enumeramos. En principio, promover, por supuesto, los ENS de la ingeniería civil en Argentina, intercambiar información entre profesionales, empresas, instituciones que realizan actividades en este campo, adquirir nuevos conocimientos de distintas técnicas, de aplicaciones, equipamiento, capacitaciones, abordar proyectos de investigación y desarrollo, también intención de otorgar premios y distinciones a la calidad y la excelencia en el desarrollo de nuevos métodos de ensayo no destructivos, organizar conferencias y seminarios, y entre ellos estamos en esta oportunidad con esta charla formativa, elaborar guías técnicas, perfeccionar normas, establecer procedimientos de certificación, tema muy importante, mantener un directorio de actores en el campo de ensayos no destructivos aplicado a la ingeniería civil y al patrimonio histórico. Prestadores, laboratorios. Actualmente este comité cuenta con aproximadamente medio centenar de miembros, entre profesionales, empresas, prestadores, asociaciones civiles, universidades y laboratorios, cumpliendo, como citamos acá, un amplio espectro de técnicas respectivas. El CEN posee una mesa directiva desde el año 2017 que se renueva anualmente
con la elección de sus miembros. Se produce en los meses de julio la elección respectiva. En esta última oportunidad ha quedado configurada como está en esta diapositiva, como se enseña acá, con la presidencia del ingeniero Sebastián Laprida, que me está acompañando en esta oportunidad, luego con las preguntas, la vicepresidencia con el arquitecto Walter Solferino, luego somos 8 vocales que nos distribuimos distintas tareas a cargo de distintos subcomités, departamentos técnicos, etc. Debo hacer notar el cargo de expresidente, que se encuentra al final de este listado, ocupado por el doctor Mario Mariscotti, que ha sido el mentor y el promotor del CEN de su formación y fundación, y que ha sido presidente por los últimos 3 años. Dentro de las actividades de nuestro comité, vamos a citar reuniones periódicas de la mesa directiva, mensuales, convocatorias a asambleas plenarias de la membresía del CEN. Muy importante, estamos elaborando un manual de catálogo y uso, confección de un directorio de ensayos no destructivos en Argentina, para tener un panorama de todo el listado de prestadores, equipos disponibles y personal certificado. Tenemos una página web, participación y actualización de redacción de normas IRAM, vinculados con los sellos de ingeniería civil, propuesta de incorporación de los reglamentos argentinos, y presentación de proyectos para algunos reglamentos, y conferencias de especialistas en temas, por ejemplo, de sensores de corrosión, certificación en el área civil, integridad de pilotes, durabilidad, permeabilidad, etc. Entre ellos estamos realmente en este momento esta charla. Una actividad muy importante que se desarrolló en agosto de 2017 en el CAI fue una jornada de diálogo entre profesionales y usuarios de la ingeniería civil, por iniciativa de la Universidad Tecnológica Nacional de Regional Delta, una gran participación y con un éxito importante. Luego tenemos también como actividad de relevamiento de instalaciones de recursos humanos disponibles en el país, colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, para desarrollar programas de estudio de capacitación, sobre el cual volveremos a comentar más adelante en esta charla. Participamos en la Conferencia Regional de Ensayos No Destructivos Corende, que se realizó en octubre del año pasado en la Universidad de Lanús, y también, por supuesto, estamos auspiciando eventos organizados por asociados al CEN. Como les comentaba, dentro de la página de la ENDE, estamos representados ahí en un solapa, en la página nuestra del CEN, donde se encuentran documentos elaborados por el CEN, bibliografía específica, normativa, así que los invitamos a visitarnos en nuestra página, a través de la AEN. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte principal, la parte técnica de nuestra charla, luego de la oportunidad que tuvimos de hacernos conocer como el CEN. Ensayos no destructivos en obras civiles y de arquitectura. ¿Qué son las obras civiles? Una definición: tenemos aquellas construcciones encaradas por el hombre, utilizando técnicas específicas, ejecutadas por actores públicos y privados en beneficio de la comunidad. Las de arquitectura la podemos catalogar como un tipo especial de obra civil, cuyo predominante es el beneficio del bienestar físico y espiritual de las personas. Las de patrimonio cultural, el patrimonio histórico, son aquellas que son parte de la memoria de la sociedad en que se encuentra. ¿Qué son los ensayos no destructivos? Aquellos efectuados sobre un producto terminado que no impliquen daño o alteración grave del mismo.
que no generan una invasión sobre el producto. En Brasil, por el contrario, ensayos destructivos son aquellos que generalmente se ensayan materiales y componentes antes de su incorporación a la construcción. Probetas de hormigón, mortero, acero, madera, mampuestos, etc. Generalmente componentes que se van a incorporar a la construcción. Lo que queremos hacer notar, que es muy importante y vamos a volver sobre esto, que el producto terminado puede resultar de la medida que la verificada en los distintos elementos constitutivos del mismo. ¿Para qué sirven los ensayos destructivos en una obra civil? Para verificar de forma no invasiva la calidad y el estado de conservación de una construcción, considerada como producto de terminación o terminado. Por el contrario, como se observan en las fotos, ante ensayos invasivos, en este caso la extracción de una probeta en un piso industrial, que además contaba con un recubrimiento poliuretánico, surge luego la necesidad de restaurar superficies o elementos alterados, con su consiguiente costo. Los ensayos invasivos son aquellos que afectan parte de las construcciones y pueden alterar su estructura. En ciertas ocasiones pueden ser imprescindibles, por ejemplo, para evaluar la resistencia de un hormigón existente, que requiere de experiencia ser testigo para evaluar una resistencia eficaz. En otras ocasiones son usuales técnicas invasivas que quizás entendemos que podrían evitarse, a veces para determinar, en este caso, ubicación de armaduras, diámetros, etc. Lo que queremos hacer notar en esta charla, que es muy importante, que la tecnología necesaria y el costo de las reparaciones que exigen las técnicas invasivas hacen, en nuestra opinión, que se deban limitar al mínimo imprescindible y en lo posible evitarlos. ¿Sobre qué tipo de construcciones pueden aplicarse los ensayos no destructivos? En principio, sobre cualquier construcción. Sobre estructuras metálicas, por ejemplo, aluminio y acero, con las técnicas usuales en obras mecánicas. Sobre estructuras de hormigón, mampostería y madera, lo que vamos a volver, sobre todo vamos a ocuparnos de las estructuras de hormigón armado. Y en caso de edificios terminados, podemos realizar ensayos para evaluar filtraciones de agua y de aire, por ejemplo, por la sopladora, laudor, así como puentes térmicos mediante termografía infrarroja. ¿Para qué se pueden utilizar los citados en una obra con hormigón? Que es la que vamos a ocuparnos ahora en adelante. El hormigón, como sabemos, es un material heterogéneo debido a su composición, elaboración, transporte, colocación y curado. Por eso es muy importante obtener información sobre la calidad final del mismo. Ahora vamos a volver justamente a comentar la importancia de tener una determinación y verificación sobre el final, independientemente de la verificación de cada uno de sus componentes. Por ejemplo, en vigas, columnas y nudos con gran congestión de armaduras, es muy probable que se formen oquedades y que existan problemas de compactación. ¿Para qué podríamos usarlo sobre una obra de hormigón armado? Los ensayos no destructivos. Para detectar presencia de vacíos no aparentes, mediante ultrasonidos o gammagrafías. Ahí se observa en la fotografía superior, la zona oscura detecta oquedades o huecos, para evaluar indirectamente su grado de maduración antes de desapuntalar. Permite determinar errores en posicionamiento de las armaduras, su diámetro y recubrimiento. Está muy difuso en elementos premoldeados, justamente para determinar recubrimientos y para, dado generalmente un poco espesor de las piezas premoldeadas.
también determinar algún grado de resistencia. Es fundamental la implementación en los sistemas de control y aseguramiento de calidad en los ensayos no destructivos, y en esto queremos hacer hincapié, lo veo en nota diapositiva. El costo de una reparación será mayor cuanto más se postergue. En caso de patologías severas, la pérdida puede ser catastrófica en términos de patrimonio, prestigio. ¿Para qué podríamos utilizar el ensayo de un edificio existente? Bueno, a veces ubicar elementos estructurales en caso de ausencia de documentación o quizás con alguna que no sea confiable, alguna documentación que entendemos poco confiable, podemos determinar ensayos no destructivos, ubicación de armaduras, sus dimensiones, etc. Muy importante. Un caso particular es el de los balcones, elementos de fachada en una construcción. Ustedes saben que hay una ley, actualmente la 616 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha reemplazado a la famosa 257, que obliga a los propietarios, a los rentistas, a verificar periódicamente el estado de sus fachadas, en el caso de edificios, patios internos, contrafrentes y fundamentalmente los balcones. En este caso particular, se observa el estudio que se ha hecho a un balcón posterior, los balcones restantes posteriores al colapso de algunos, de 3 de dichos balcones, lamentablemente, y se realizaron estudios sobre los restantes y se determinaron faltantes de armadura, en este caso a la derecha de la foto inferior, donde se ve un punteado blanco en el rulo, no estaba. Un efecto de construcción muy serio que ocasionó justamente el colapso. También podemos hacer otra foto de izquierda inferior, que ahí se ha quitado un balcón, que quizás con un estudio más en detalle pudo haberse evitado y no afiar la estética por quitarlo. También afectando un valor inmobiliario quizás. Es muy importante ensayos no destructivos en estos casos de balcones y fachadas. Y lo que queremos promover también en su necesidad de utilización. Justamente, ¿para qué utilizar en un edificio existente? Por ejemplo, mediante esclerometría, verificar la uniformidad de hormigones en distintos sectores de la estructura, a través de resultados similares o cercanos en el número de rebotes, y con eso limitar distintas zonas para luego hacer alguna extracción de probetas. Ya hay estos ensayos pasivos, pues es muy necesario para determinar resistencia eficaz de los hormigones. Evaluar el estado de conservación de los mismos edificios existentes, prever durabilidad y vida útil remanente, esto es muy importante en caso de avance de casos de corrosión y deterioro de la salud. Acá queremos hacer un pequeño alto, es muy importante este mensaje que queremos transmitir justamente a todos los profesionales incluidos en la encomienda profesional, la encomienda que extiende este Consejo Profesional, que la necesidad de certificar la calidad y asegurar la calidad de las construcciones es imprescindible en caso de certificación de calidad, y los ensayos no destructivos son muy útiles para este fin. Los proyectistas pueden comparar lo construido con lo proyectado, y queremos justamente promover la utilización de los EN en las especificaciones técnicas. Ya previamente al inicio de las construcciones, que ya se han determinado el uso de los ensayos no destructivos en las especificaciones técnicas. Para los directores,
poder controlar y evaluar lo ejecutado, los representantes técnicos de las empresas constructoras y estas poder protocolizar ejecutada, y no es menor el tema de los propietarios, controlar que la obra se reciba en el contrato y su necesidad, verificar el estado de conservación y mantenimiento en un edificio ya terminado. Esto es muy importante, sobre todo los propietarios que son los que van a tener que después afrontar los costos respectivos. Así que queremos dejar este mensaje a los profesionales en general, cada uno de los actores, de los partícipes en la construcción. ¿Quién ejecuta los CEPs? Bueno, el personal respectivo tiene que estar entrenado en la técnica que se aplica y el equipo que se está utilizando. En ingeniería mecánica, los CEP altamente normalizados a nivel nacional e internacional, normas CIRAM e ISO. Hay normas de capacitación ya determinadas para la ingeniería mecánica. En obras civiles todavía está en una etapa algo más atrasada, una etapa todavía con necesidad de avanzar, de ir completando esta normativa. El Organismo Internacional de Energía Atómica está organizando reuniones regionales con organizaciones nacionales asociadas a los CEN, justamente para encarar el proyecto de normalización para obras civiles. En esta oportunidad se observa que junto con la ENDE, el CEN participa como representante nacional y regional en 3 proyectos. Ahí se observa la fotografía superior en Wellington, Nueva Zelanda, en septiembre del año pasado, la foto central en Moscú, la Federación Rusa, en febrero de este año, y la foto inferior es en Quito, Ecuador, en el año 2018. La ENDE organiza, per se, con colaboración internacional, los eventos, como citamos antes, el año pasado fue el Corende, en la Universidad de Lanús. Hay un congreso que está en suspenso por el COVID del 2020. Algo muy importante, Buenos Aires ha ganado la Organización Mundial de Ensayos No Destructivos en el año 2004, organización que ha vencido en el concurso de la postulación de la ciudad de Nueva York. Y AENDE va a participar en Seúl 2021, también Unión de Ensayos No Destructivos Internacional. Para trabajar justamente en la normativa pendiente de obras civiles que comentaba antes, se han definido 4 grupos de técnicas que vamos a mencionar rápidamente. La primera son mediciones mecánicas, que incluyen inspección visual, estereometría, de penetración, etc. Después tenemos métodos electromagnéticos, detección magnética dura, bachómetro, georradares, mapeo de potenciales de corrosión, corrientes parásitas y georradar. Ahí se observa superior, en un pilar de puente a elevada altura, una detección de armadura, en la foto central un bachómetro, un georradar, y la foto inferior una placa obtenida de un georradar con ubicación de armaduras. El tercer grupo, ultrasonido, mediante la diferencia de velocidad de propagación de onda en el medio, que se esté verificando. Pues, mediciones pueden ser directas, semidirectas o indirectas, y después pueden ser tipo phase array, o sea, arreglo de fase, pulso eco, emisiones. Ahí vemos la foto superior, una emisión de cobalto sobre una pieza, con ultrasonido con una fuente de cobalto. En la foto central, el resultado obtenido. Otra son las técnicas radiantes, la cuarta y última,
sonografías o gamografía con filmo digital, tomografías con rayo gamma, medición radiométrica de densidad y contenido, imágenes con neutrones. En la foto inferior se observa el estudio de un pilar de una iglesia en Quito, Ecuador. Podríamos tomarlo como un edificio, obviamente, de valor patrimonial, que se está efectuando un ultrasonido en un pilar luna de la iglesia en Quito, Ecuador. ¿Para qué sirven las técnicas? ¿Cuál es el entre los ensayos? ¿Y cuáles son las limitaciones? Cada técnica posee obviamente su metodología de trabajo, verificar la elección de tal y calibración. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Deben ser conocidas para poder seleccionar las más convenientes para el estudio que se quiera realizar. Quizá no todas las determinaciones o datos que se quieran relevar se pueden efectuar mediante los CEP. No resuelven problemas, son de evaluación y diagnóstico. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora ya pasamos a lo que queremos mostrar, que serían futuros webinars, futuros seminarios informativos sobre técnicas disponibles. Acá tenemos un listado, que no voy a enumerar, pero un listado muy amplio de las distintas técnicas disponibles en Argentina y que vamos a ir próximamente promocionando, mostrando, desarrollando en oportunidades de webinarios, de charlas informativas como esta que nos ha ofrecido el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Así que acá tenemos toda la variada listado, el variado listado de posibilidades, de técnicas. Cada una con su equipamiento activo. Bueno, ya sea una de las preguntas, le agradezco mucho. Espero que se haya podido escuchar bien y hayan podido captar el mensaje que queremos transmitir. Le paso la posta al ingeniero Sebastián Laprida, a ir respondiendo a las preguntas. Yo estoy también a ustedes. Adelante, bueno, Sebastián. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Ha estado muy buena la presentación, la verdad muy interesante, muy linda. Bueno, ha llegado una pregunta de Darío Sánchez que dice, ¿cuál es el método más adecuado para evaluar una losa? Para evaluar algo, es una losa, una columna, cualquier cosa que quiera evaluar, lo primero que quiero saber es qué es lo que tengo que buscar. Yo puedo buscar cosas muy distintas, y eso va a determinar cuál es la técnica o el método más adecuado. Yo, por ejemplo, en una losa podría querer averiguar si la calidad del hormigón es homogénea, indirectamente, medir la resistencia, a ver si hay algún sector de la losa que tenga un hormigón de menor calidad, por ejemplo, o que haya tenido problemas de compactación o curado. Cuando yo saco probetas de hormigón y las ensayo, si las curé adecuadamente, las cuidé como debe ser, y fueron ensayadas, por ahí la calidad del hormigón entregado por el proveedor de hormigón o elaborado a pie de obra era bueno. Eso no quiere decir que la calidad del hormigón que está en la losa sea la misma, porque si la compactación fue defectuosa, ya hemos visto problemas de oquedades que a veces no son aparentes, es decir, no están a la vista. Hemos visto oquedades a la vista en columnas, que son las más, y vigas, que son las más fáciles de ver. Pero entonces, mala compactación, mal curado si ese hormigón, un día en verano con 40 grados y baja humedad, y no se mantuvo húmedo el hormigón, no se va a ver hidratado el cemento y nunca va a llegar a la resistencia que se quería. Entonces, por eso hablamos de producto terminado, porque una cosa es la responsabilidad del proveedor y otra cosa es la responsabilidad del constructor, ¿no? Entonces, yo puedo evaluar la calidad del hormigón, puedo querer verificar el espesor,
por distintos motivos, porque sospecho que el espesor o es más o es menos de lo que estaba predeterminado, o por ahí no lo conozco porque es un edificio antiguo y no hay planos, y antes de hacer un agujero es más fácil de evaluar el espesor, ¿no? También puedo querer buscar armaduras, saber qué separación tiene, o eventualmente qué diámetros, estado de conservación, si las armaduras están en buen estado, están corroídas. Puedo ver quiere averiguar si la losa está fisurada, o sobre todo si el cuadro de fisuración es excesivo o aparenta ser excesivo. Es decir, cada dato que yo quiero obtener va a generar, me puede requerir una técnica distinta. Si yo quiero evaluar la homogeneidad de la calidad de hormigón, puedo hacer número de rebote, ultrasonido, el test de penetración, que en última instancia es con una carga explosiva, clavar una aguja estándar en el hormigón y medir cuánto penetró. El test de extracción, el pull-out, que es un método que yo inserto en el hormigón, ofrezco o después endurecido una suerte de anclaje, una suerte de broca, hablando en un término más callejero, y la extraigo, y en función de la fuerza de arrancamiento, o la fuerza que necesite para arrancar ese inserto, esa broca especial, yo puedo calibrar o evaluar la uniformidad de resistencia del hormigón de la losa. Me pueden decir, si le pegué un tiro, o le arranqué un pedacito, el ensayo es invasivo. Bueno, es cierto, a veces son ligeramente invasivos, pero el agujero que le tengo que hacer, en el caso del pull-out, es del orden de 50 por 50 milímetros, no es 2 pulgadas por 2 pulgadas, es un pedazo muy pequeñito y fácil de reparar. Si quiero evaluar el espesor, yo puedo utilizar técnicas de georradar, puedo utilizar técnicas de ultrasonido, de gammagrafía, puedo hacer un relevamiento geométrico también con un equipamiento adecuado, yo de alguna forma trasladar medidas desde arriba hacia abajo de la losa, podrá ser más o menos complicada, pero lo puedo hacer con un nivel, por ejemplo. Otra cosa, hay ejemplos que hemos visto algunos, que sobre todo cuando hay problemas de durabilidad, que las armaduras se corroen y expanden, y generan delaminaciones en la losa, o a veces juntas frías horizontales en las losas, muchas veces hemos encontrado, y generalmente donde hay problemas de durabilidad suele haber problemas de ese tipo, de oquedades ocultas o de juntas frías en el hormigón que facilitan la agresión ambiental. Entonces, yo también puedo evaluar con ultrasonido, GPR, y depende un poco cómo esté orientada la fisura, con gamografías también, la existencia de esas oquedades interiores o de laminaciones o juntas frías horizontales entre distintas capas. Si es una losa sobre la cual hay un contrapiso y un piso, yo también con estos métodos puedo evaluar los espesores de piso y contrapiso. Muchas veces a los efectos, cuando uno debe relevar un edificio existente o verificar lo que se ejecutó, es importante eso también. A veces hay problemas de volúmenes de hormigón, consumí más hormigón del que debía, ¿qué pasó? Se robaron, me faltó, me sobró, me están mintiendo en los remitos. Muy sencillo, señores. Muchas veces, he tenido experiencia en eso, el mayor consumo de hormigón se debe a que el espesor real de la losa es mayor al de cálculo. Entonces uno computó una losa, un espesor, por decir algo, 10 centímetros, y la losa real tiene 11. Entonces uno tiene 1 centímetro promedio, y en 100 metros cuadrados es un metro cúbico. Una losa de cierto tamaño, o en muchas losas que se repite ese problema, voy a tener una diferencia importante en el consumo de hormigón. Así que también es una cuestión de aseguramiento de calidad en el sentido de control de consumo y compra. Donde hay problemas de durabilidad, losas añosas, expuestas a agentes agresivos, uno puede hacer ensayos de carbonatación, ensayos in situ de contenido en cloruro, puede evaluar potenciales de corrosión, es un ensayo muy importante, sobre todo en estructuras añosas o en ambientes corrosivos, porque yo puedo evaluar alcanzando un punto de la armadura y midiendo un potencial, utilizando una pila estándar, de la superficie del hormigón puedo evaluar probabilidad de corrosión del hormigón.
puedo determinar tasas de corrosión en las armaduras midiendo las densidades de corrientes, existe instrumental para hacerlo, y con la ley de Faraday es muy fácil, conociendo la densidad de corriente galvánica que existe en una armadura, es muy fácil calcular la cantidad o la masa o el volumen de acero que se corroe dentro de las armaduras. Y esto sin llegar necesariamente a las armaduras, ¿no? Entonces, también yo puedo hacer ensayos de ese tipo. Y de los ensayos, para mí, Oscar, perdón. No, decía que tenemos otras preguntas. Ok. Pero esta, como da para mucho, me quise extender un poquito. Hay 30. Y para mí, de todas maneras, siempre el rey, el primero de los ensayos, es la inspección visual, porque me va a permitir, un ojo entrenado, va a permitir discernir cuál es la técnica más adecuada para resolver el problema que haya que resolver. Así que bueno, creo que esta pregunta fue contestada. Daba para hacerla un poquito más larga la respuesta. A ver, un segundito, así veo la siguiente pregunta. Si Oscar me puedes dar decir cuál es la siguiente pregunta. Y bueno, tomar alguna hablaba de calibrar el esclerómetro, bueno, hay de todo. Bueno, palpadores de acá hay una pregunta de alguien de Gonzalo Vascones, que es técnico en ultrasonido y partículas magnéticas en metalmecánica. Hay distintas frecuencias, la verdad yo no soy un buen ultrasonidista, así que esta pregunta la vamos a poder contestar por escrito más adelante. Los webinars que se dictarán más adelante se van a difundir por los canales, algunos van a ser a través del CEPIC y otros canales para que informaremos al público oportunamente. Hay una pregunta de Ariel Muñoz Baltar acerca de termografía para aplicada al hormigón. La termografía puede servir para evaluar filtraciones de agua, mide con mucha precisión pequeñas diferencias de temperatura de las superficies, entonces eso puede ser un buen indicador en el caso de que existan filtraciones, en el caso de que existan oquedades también, que pueden ser determinadas si es que es factible que haya un pasaje de calor a través de la masa del hormigón, ¿no? Pero muchas veces es factible. Algo que ayuda mucho en la termografía infrarroja es el ensayo de la puerta, del blow door, de la puerta soplante, que en última instancia es generar, depende cómo se quiera hacer el ensayo, o una pequeña depresión o una pequeña sobrepresión en la atmósfera del local donde esté ubicado el ensayo. Se puede aplicar también para mampostería, para juntas en elementos premoldeados, para carpintería, etcétera, etcétera. Y esa pequeña depresión o sobrepresión de aire, dejada un tiempo, que hay una norma que rige esto, en función del volumen, se deja un determinado tiempo, pueden ser horas también. Entonces, luego de que se establece el flujo de aire a través de fisuras y poros que existan, yo puedo hacer la termografía infrarroja y detectar ese cambio de temperatura en la superficie. En la exposición ahí se vio en un ambiente, esa fotografía fueron obtenidas en Moscú este invierno, el ambiente estaba calefaccionado obviamente al interior, y unos minutos después de aplicada la depresión de la atmósfera del local, fue posible observar en el antepecho un elemento premoldeado, una delgadita línea azul, por la que evidentemente filtraba aire desde el exterior del invierno moscovita, ¿no? Entonces sí, es un elemento que se puede utilizar, hay que tener mucha experiencia para detectar cosas más difíciles y a veces favorecer la generación de los puentes o de las diferencias de temperatura.
¿Mm? ¿Cuál es la Creo que hay confiabilidad algo de del hormigón solamente con... esclerometría o de... ¿Perdón, Oscar? No, que hay algo de geometría, algo de, no sé, lo viste ahí, algo Sí, de... bueno, Por ahí la se calibraron confiabilidad... Sí, aquí la confiabilidad de aceptar un hormigón solamente con resultado de índice esclerométrico, no se puede hacer. Si no es posible extraer las probetas de hormigón endurecido, porque muchas veces sucede, porque o es si uno va a un laboratorio farmacéutico con certificación de ambiente farmacéutica, le dice de sacar un testigo, no va a tener buena suerte y le van a decir que no puede, porque obtener una certificación farmacéutica es muy difícil y costoso, y si voy a hacer una operación sucia, como sacar un testigo, más probable que le digan que no. Entonces, por métodos indirectos, no es factible obtener confiable una resistencia del hormigón. Sí, una dispersión de la variación de propiedades asociadas con la resistencia. Si es imprescindible sacar esa resistencia porque es necesario hacer un análisis estructural y no es factible obtener ese ensayo invasivo y sacar testigos, uno puede tener una idea de la variabilidad y hay reglamentos como el ACI 562 que de alguna forma permiten al profesional, le brindan herramientas al profesional para lidiar con esos casos trabajando con tensiones o resistencias del hormigón históricas, por así decirlo, así lo dice el ACI 562, pero lo que obliga obviamente al ingeniero a tomar sus recaudos y eventualmente hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si la resistencia al hormigón sube o baja dentro de lo que es esperable históricamente? Es un tema muy delicado el de la evaluación de resistencia al hormigón cuando no se puede obtener testigos. Es muy complejo. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el método de ensayo más adecuado para realizar un diagnóstico preventivo en balcones de hormigón armado? Aquí hay, nuevamente, ¿qué es lo que quiero buscar yo? El primer ensayo que siempre hay que hacer, aunque sea preliminar, es una inspección visual, porque ahí voy a tener una indicación de cuál es el defecto, o como se dice en la jerga de los ensayos, cuál es la indicación de un defecto que yo pueda tener, aparente o no aparente. Si tengo posibilidad de corrosión de armaduras y estar en la etapa todavía en la etapa de iniciación, no voy a tener ningún síntoma, pero si ya se está empezando a corroer la armadura y no llegó a un grado de corrosión tal que me haga saltar los recubrimientos, es difícil evaluarlo. Entonces, en función de lo que yo quiero buscar, después del ensayo visual, si quiero evaluar tasas de corrosión o probabilidades de corrosión, me va a convenir hacer un ensayo de potenciales eléctricos, de media celda, o densidades de corriente. Si quiero evaluar si las armaduras están correctamente colocadas, como una primera evaluación se puede utilizar un cover meter, un método magnético, o un georradar que me va a indicar si la posición de la armadura está a la altura que debe ser, arriba o abajo, depende cómo sea el esquema estructural del balcón. Si quiero medir diámetro de armadura, porque no sé si pusieron o tengo dudas respecto de si la armadura que se colocó realmente es la que tendría que haber sido, esos métodos no me permiten una precisión porque miden indirectamente por relacionando o velocidades de onda o campos magnéticos o densidades con el principio físico no es tal que me permite obtener armaduras con precisión, como para decir esta armadura es de tal diámetro con la precisión que necesito para hacer una verificación estructural. Así que ahí, si lo quiero hacer no invasivamente, yo creo que el rey de los ensayos es la gammagrafía, que me permite medir diámetros de barras con una precisión del orden del milímetro, y ubicación de armaduras con una tomografía bien hecha del orden de los 10 milímetros. Así que, nuevamente, depende qué es lo que yo quiero buscar, cuál es el tipo de ensayos que debo hacer. Si es un edificio con balcones de hormigón de 80 años, y me va a convenir hacer el ensayo 60 años, me va a convenir hacer ensayo de durabilidad, porque muy probablemente el hormigón esté carbonatado
y la armadura ya presenta algunos síntomas de corrosión. Eso también forma parte de la anamnesis que hay que hacer cuando uno hace un ensayo o un estudio de cualquier estructura. Es como un médico, por eso anamnesis. ¿Qué perspectivas tienen los sensores de corrosión embebidas en estructuras para monitoreo? ¿Están contempladas en los trabajos que está haciendo el OIEA? Le pregunta Juan Carricondo. Hay distintos sensores de corrosión que pueden medir distintas propiedades, siempre es información que yo la tengo que medir, saber con cuál es el principio físico de funcionamiento y cómo interpretar la lectura obtenida. El monitoreo en este momento no está siendo objeto de trabajos en los programas del organismo. Depende de cuál programa. En los que yo estoy, no, estamos enfocados en los ensayos no destructivos. Sí hay un programa en el que está gente de la ENDE, en la OIA, que trata de estructuras añosas, aging structures, en la que hay integrantes de la ENDE y del CEN que sí están participando. Así que habría que trasladarle la consulta a él. Para mampostería y morteros, ¿qué ensayos no destructivos se pueden aplicar? Una pregunta anónima. En mampostería no tratamos tanto aquí, por cuestiones de tiempo, pero existen ensayos, se pueden hacer ultrasonidos, se pueden hacer gammagrafías, se pueden hacer georradarizaciones, obviamente inspección visual. En mampostería existente, sobre todo mampostería histórica, forma parte del patrimonio, en los últimos años han aparecido una serie de ensayos. Un ensayo muy interesante es el del gato plato, el del gato plano, el Flat Jack Test, que es básicamente sobre la mampostería, se abre entre las juntas de los mampuestos, que pueden ser roca, pueden ser bloques, ladrillos, etcétera, etcétera. Se abre una junta y se inserta un gato plato que ya viene de la forma, existe en el mercado, gatos platos angostos y largos, de forma tal de ponerlo. Antes de abrir la caladura esa, hay que instalar un micrómetro o un sistema muy sensible de mediciones, porque al cortar la junta, o al materializar ese tajo en la mampostería, se va a producir un desplazamiento porque las tensiones en el hormigón a ambos lados del tajo tienen que ser nulo, y la única forma de que eso suceda es que se relaje las tensiones y se produzca un pequeño desplazamiento. Entonces, cuando se obtuvo se abrió ese tajo, se midieron las deformaciones, se inserta el plano y se le da presión al plano hasta restablecer la deformación original. De esa forma yo puedo medir las tensiones a las que está trabajando realmente la mampostería en ese punto. Este ensayo, si combino dos gatos así, yo puedo hacer ensayos de resistencia in situ sobre mampostería, tanto de resistencia y medir también propiedades de deformación, módulo de Young, coeficiente de Poisson, y también puedo medir la resistencia. Si llego a romper, le doy suficiente presión a los gatos, puedo llegar a romper la mampostería y obtener una tensión de rotura del hormigón in situ. Así que bueno, hay muchos ensayos para hacer. Hay una pregunta que quisiera contestar de Horacio Casanova sobre ensayo de pilote de gran diámetro. Si el cross hole es un método adecuado, sí. Es el mejor. Se dejan cañerías instaladas dentro del hormigón, que se debe evitar que le entre el material al llenar el pilote, generalmente quedan llenas de agua, y luego se baja, generalmente son de 3 a 6 caños, un promedio general de 4 para el pilote de 1 metro de diámetro, 1,20 o 4 caños llenos de agua, y se baja en uno un emisor y en el otro el receptor.
a medida que va bajando, esto luego de una semana de hormigonado, se va emitiendo y recepcionando las ondas, y con esto, dada la velocidad de propagación, se determina la opacidad, la calidad del material y eventualmente alguna discontinuidad, que es en realidad lo que se busca, ¿no? Que el piloto pudiera tener algún problema en toda su profundidad. Este es el más adecuado, ferrocarriles argentinos, en todos los puentes donde va a circular el tren es obligatorio, y en algunas otras construcciones también están especificados. Si no, el más común es el sónico, que actúa por un rebote de una onda que se produce con un golpe en la cara superior, calibrada, y se obtiene un rebote, y con eso surge la posibilidad también de alguna discontinuidad, sin quizá tanta precisión como el micrófono. Si querés, Sebastián, ¿no? Bueno. A ver, Bueno, después hay una pregunta que hace Oscar Arellano Catalán para calibrar un esquirelómetro y relaciona el valor de rebote con un valor de F'C en una obra civil. ¿Cuántos núcleos de concreto recomiendan extraer en la zona de estudio? Acá la pregunta puede dar para mucho, pero y también hay normativa, recientemente han sido publicadas en los últimos 3 años euronormas relacionadas a la evaluación de resistencia de obras civiles, pero en general esas normas se refieren a sectores donde uno sospecha que hay problemas de resistencia del hormigón. Entonces, no establece la norma, establece un mínimo de 6 pares de testigos, porque yo puedo tener, por ejemplo, calo un testigo y puedo un caño de luz que me lo invalida, entonces, o tener algún defecto o algún problema en un testigo por manipuleo o por falla en el encabezado, etcétera, que me altera los resultados. Entonces yo tengo que tener un mínimo de entre 6 a 8 pares de testigos en el sector que yo quiero estudiar, obtener las resistencias promedio de cada uno de los pares, y después, con un número suficiente, depende de la confiabilidad que yo quiera tener en la correlación, tengo que ensayar el hormigón al lado del testigo, o sobre el testigo mismo, ponerlo en la prensa, aplicarle una carga de 3 a 4.000 kilos, ponerlo acostado el testigo, entonces de forma tal que yo pueda ensayar sobre la cara plana del testigo con el esclerómetro, y entonces yo obtener estadísticamente una curva de correlación por cuadrados mínimos. Puede ser una correlación lineal, una curva exponencial, una curva potencial, etcétera, etcétera. Mientras más puntos tenga, obviamente más confiable va a ser la curva, y estrictamente va a haber que ir buscando qué tipo de curva se acerca más en función del factor de evaluación R cuadrado. Entonces, si yo obtengo 6 a 8 pares de testigos, ensayo cada testigo, saco los promedios, en función de eso voy a obtener una curva confiable. Si yo obtengo, mientras más testigos obtenga, más confiabilidad hacer. Pero generalmente es eso. La normativa ACI, en el ACI 224, si mal no recuerdo, da una cantidad de testigos en función de la confiabilidad de los resultados y de la variabilidad de los datos del resultado que yo voy a obtener en los ensayos. Pero en los casos habituales son de 6 a 10 testigos, es lo mínimo que yo tengo que ensayar. Dependerá de las dimensiones de la estructura y otras cosas. Bueno, hay una pregunta y se va a contestar, que habla de qué equipos son más o menos confiables para él. Bueno, en eso justamente el CEN está ocupando en elaborar un manual, y además tenemos un directorio de prestadores. La idea es que en realidad todo puede ser confiable, depende de qué queremos averiguar, cuál es el dato que estamos buscando, para lo cual en mi presentación lo mencioné, tener el equipo, el ensayo adecuado, tener el personal capacitado para utilizarlo. Y esto es muy importante, en realidad la pregunta es correcta, pero
es variable la situación, depende de qué ensayo, saber primero qué dato queremos averiguar, sobre qué material, cuál sería después el equipo más recomendable y que el personal esté capacitado. Y en eso es tarea que justamente nuestro comité queremos desarrollar y queremos promocionar. Y es una tarea que estamos realizando y a la que queremos alcanzar justamente un buen manual para esto, para justamente responder esta pregunta y saber muy bien cuál hay que utilizar. Para además no tener que repetir ensayos por un problema también económico, ir directamente al equipo adecuado a la situación, con su personal, actualmente con alguna marca comercial, y poder realizarlo, como dicen los jóvenes, de una, y no quizá no hay que repetir. Así que en ese es un compromiso de avanzar en esto, y ya toda la comunidad científica, la comunidad de la construcción, tendrán el acceso al mismo. Sebastián, no sé si compartís. Acá hay un par de preguntitas más, no sé si ya estamos en el tiempo. Acá Florencia Díaz pregunta, ¿qué método recomienda como más económico para evaluar diámetro y separación de armaduras en una losa? Acá ya algo de esto dijimos, si yo quiero evaluar separaciones y ubicación, lo puedo hacer con bastante precisión con métodos magnéticos o electromagnéticos, como puede ser un georradarización o un cover meter, que trabajan con, digamos, los georradar trabaja con microondas y el cover meter o pachómetro, hay distintas marcas comerciales o distintas denominaciones, que trabaja con campos magnéticos. Entonces, eso me permite medir con bastante precisión, muy bien la separación, y con bastante precisión la profundidad o el recubrimiento. Los diámetros no lo miden demasiado bien. ¿Por qué? Porque el diámetro que me indica el instrumento surge de una interpretación de un soft derivado, si es un pachómetro, por ejemplo, un cover meter, de cómo varía el campo magnético en un arrollamiento secundario, si es un aparato que trabaja por campo de arrollamiento secundario, cómo influye en el campo magnético la presencia de un elemento ferromagnético como una barra de armadura. Pero si la barra estuviera, generalmente estos equipos, cuando la barra está aislada, dan muy buena precisión, pero nunca están aisladas las barras, forman mallas, las separaciones son distintas, depende si la malla está soldada o atada, cambia también la continuidad eléctrica de las barras que se cruzan. Entonces, ya hay tantas alteraciones en los campos magnéticos que no puedo asegurar el diámetro. Podría asegurar un poquito mejor si perforo y calibro un poco la armadura, con lo que veo en obra. Pero si cambia en un sector a otro, esa calibración puede ser también dudosa. Con un georradar algo parecido sucede. La armadura tiene una densidad mucho mayor que el hormigón, digamos, por decir algo, 3 veces mayor que el hormigón, y genera un rebote en la microonda, que es lo que veo como una señal blanquita en la pantalla del instrumento. Pero yo el instrumento, para trabajar con el georradar, tengo que calibrarlo en función de una constante dieléctrica del hormigón. La constante dieléctrica del hormigón también va a estar influenciada por la densidad o la cuantía de armadura. Y en última instancia yo voy a estar midiendo en función de una constante dieléctrica y no de una comparación física directa. Entonces, es una interpretación de una señal. Entonces, no es confiable para determinar diámetro. Yo creo que para determinar diámetros, el rey de los sistemas es la gammagrafía, que me permite obtener diámetros, ya lo dijimos, con una tolerancia más o menos 1 milímetro. Todo depende un poco de buscar qué es lo que se quiere, de elegir el método en función de qué es lo que se quiera buscar. Y después, acá hay otra pregunta muy interesante, una pregunta anónima, de si brindamos algún tipo de capacitación con certificación. Los ensayos no destructivos requieren personal capacitado. Existe mucho personal capacitado aquí en la Argentina. Ejecutamos ensayos de algún tipo, conocemos mejores algunos métodos que otros, y nuestra capacitación es mejor en algunos métodos que otros. Pero los ensayos
las capacitaciones con certificación son algo más complejo de lograr. En nuestro país hay una norma que actualmente se utiliza en ingeniería mecánica, que es la IRAM ISO 9712, que es réplica de la ISO, del estándar ISO 9712, que establece cuáles son los tiempos mínimos de capacitación, en qué materias, para cada tipo de ensayo. También cada tipo de ensayo está asociado con un producto y una rama de la industria. En el caso de la construcción, en el caso de la rama de la industria sería una industria de elaboración, y en el caso de los materiales son composites. Un hormigón es un compuesto de un material heterogéneo, que a su vez es un compuesto con armadura, lo que le da más heterogeneidad. Ingeniero, disculpe le interrumpa, estamos en tiempo, hacemos la última pregunta y el resto la respondemos por correo electrónico. Perfecto, termino con este y cerramos entonces. En este momento no existe una normativa uniforme, salvo en Estados Unidos, salvo en Italia, Alemania y la Federación Rusa, no existen esquemas de certificación de personal en obras civiles como existen sí en casi todos los países en obras mecánicas. Ahí es donde la ENDE participa en programas del Organismo Internacional de la Energía Atómica, redactando los planes de estudio en una treintena de técnicas de ensayo, justamente para poder establecer esquemas de capacitación y certificación basados en la auditoría de terceras partes. El otro esquema es el esquema de la ASNT, de la normativa norteamericana, donde el propio capacitador entrega la certificación, pero pone al capacitador en juez y parte, o al ejecutor, lo pone como juez y parte. Y eso es algo que ya a nivel internacional no ha sido la normativa aceptada, y en particular en nuestro país tampoco, así lo exige la norma. Quiero aclarar finalmente que esta normativa internacional, la Argentina está muy relacionada con eso, porque antes que existiera esa normativa ISO, se empezó a aplicar aquí en la Comisión Nacional de Energía Atómica, a instancias del ingeniero Jorge Sábato, los primeros planes de capacitación de personal justamente se mandaron afuera y rendía el examen con otra persona. Entonces, eso después la CONEA lo llevó a la ISO y a la larga se transformó en la ISO 9712. Así que la Argentina, en el campo civil, estamos tratando de actualizarnos al nivel que está la ingeniería mecánica, porque la Argentina tiene una larga tradición en ese asunto de las inspecciones, de la certificación de la capacitación por terceras partes. Pero todavía vamos a tener que esperar un tiempito para eso. Finalmente, aclaro que un organismo, como podrá ser el CEN, o una universidad, o algún actor privado, que puedan dar capacitaciones y un certificado que hizo la capacitación con exámenes teóricos, prácticos, etcétera, etcétera. Pero ahí obtener la certificación para la ejecución de ensayo de acuerdo a norma internacional, hay un paso, porque tiene que haber un tercero que te tome el examen que verifique que lo que vos aprendiste en el curso de capacitación realmente lo sepas. Así que es un tema muy interesante, muy complejo, pero que va a tardar un poquito más. Debo aclarar que ya no lo decís, que estuviste justamente en Wellington y en Moscú, justamente en reuniones interregionales, justamente con este tema de capacitación a nivel internacional. Sí, es así. Actualmente los planes han sido desarrollados, pero estamos en un proceso de chequeo cruzado entre distintas personas de distintos países, de unos 20 y pico de países. Estamos haciendo un chequeo cruzado de los planes de estudio, así logramos el consenso acerca de los planes que debe contener, y contenido mínimo de horas también, porque no son cursos muy largos, pero no son cursos de 2 o 3 horas. Realmente son de 3 o 4 días de duración. Una tarea grande de contestar correo después las preguntas. Son
hay 40 ya. Bueno, vamos a unas cuantas. Parece que nos vamos a tener que despedir. Bueno, Oscar, te cedo la palabra. Sí, nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos por participar, por compartir esta presentación de parte de ensayos no destructivos, y reiteramos el agradecimiento al Consejo Profesional de Ingeniería Civil por la oportunidad que nos ha brindado para prestar esta charla informativa. Sebastián. Hasta luego. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias al Consejo Profesional, al cual también soy matriculado hace muchos años. Y bueno, y muchas gracias a todos los participantes, esperemos que haya sido del agrado de todos. Entonces... Gracias entonces, ingeniero Sebastián Laprida, y muchísimas gracias al ingeniero Oscar Eduardo Bruno. Les recordamos entonces a los asistentes que las preguntas que nos llegaron a responderse serán contestadas por correo electrónico. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar la web www.cepic.org.ar y a sumarse a nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Les enviaremos una encuesta de satisfacción cuyas respuestas se traducirán en beneficio de nuestra institución. Muchísimas gracias por participar de la charla Ensayos no destructivos en obras civiles y de arquitectura.